Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Amada familia, vamos a comenzar con este estudio del libro de Zacarías, el libro número 38 del Antiguo Testamento. Ya nada más nos restaría estudiar lo que Dios tenía que decirnos en el libro de Malaquías y después 400 años de silencio, donde Dios no está quieto, sino que está acomodando el escenario en los siguientes 400 años para que venga el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, como se autonombraba Jesucristo, para cumplir el plan eterno de Dios diseñado desde la eternidad, para que en Él podamos nosotros alcanzar misericordia y perdón acerca de nuestros pecados. Pero no solamente es eso, sino que también el Hijo vino a restaurar la perfección en toda la creación de Dios, incluyendo la cúspide de su creación, que es el ser humano. Sabemos que ahora en Cristo, cuando se cumpla toda la profecía y seamos glorificados y estemos en la presencia de Dios, entonces seremos buenos, ¿verdad? Santos, justos, justificados y perfectos como los ángeles que todos los días ven el rostro de Dios. Y esa es la promesa hermosa y esa es la esperanza que podemos nosotros encontrar en todos y cada uno de los 66 libros que conforman nuestra Biblia o la Biblia, la palabra de Dios. Confiamos en ella, sabemos que es inerrante, que no tiene errores, que es eficaz, eh, que tiene autoridad y que es suficiente para que solamente por medio de su estudio, la meditación en ella, podamos nosotros conocer a nuestro Creador. Así que el día de hoy vamos a estar estudiando el libro de Zacarías. Tengo una presentación que les voy a compartir para ir ilustrando la enseñanza. El libro de Zacarías, si le pudiera poner un título a la clase del día de hoy, sería El Dios que recuerda, que restaura y que reina. Porque en Zacarías Dios nos recuerda acerca de su fidelidad hacia su palabra, porque Dios no cambia, Él es inmutable y Él es el mismo desde la eternidad y por la eternidad. Dios no va a cambiar su manera de pensar, su manera de ser. Esa es la inmutabilidad de Dios, pero también es un Dios que restaura, porque hemos pecado, todos hemos pecado, nos hemos corrompido, el pecado ha entrado a nuestras vidas, ha entrado a la humanidad, pero Dios ha prometido que sanará nuestras heridas y nos perdonará de nuestros pecados, y ya lo hizo por medio de Cristo, pero que en un futuro va a reinar en este mundo. Y al final de este estudio vamos a estar aprendiendo lo que es el reino de Dios milenial, que también se le conoce en la teología como el reino intermedio, y después el reino eterno. En el reino intermedio, que es el reino milenial de Jesucristo, todavía va a haber algo de pecado y va a ser necesario que Jesucristo gobierne con autoridad y infringiendo castigo sobre los moradores de la tierra. Pero no, definitivamente no es el mundo que tú y yo conocemos y que no hemos conocido otro, ¿verdad? Un mundo contaminado, ahogado en el pecado, en la corrupción de todas las personas y que necesita urgentemente que Dios venga a purificar todo el planeta Tierra, a que termine con toda la maldad. Y por eso es que ahora vivimos en la época de la gracia. Dios está esperando que todas las personas que han de creer en Él por medio de la fe en Jesucristo y la aplicación del Evangelio, evidentemente, lleguen a la salvación. Después de esto, cuando la última alma sea salva, entonces Dios dice en su palabra que retirará, ¿verdad?, a todas estas personas que pertenecen a su iglesia, y entonces va a iniciar un periodo de purificación que se le conoce en la Biblia como el día de Jehová, el temible y grande día de Jehová, que es un periodo de tiempo, sabemos que es de 7 años, donde Dios va a estar airado contra la humanidad, una humanidad rebelde, y quitando a todos aquellos que no quisieron creer o aceptar la salvación tan grande que nos dio por medio de Jesucristo.
que sería suficiente, ¿verdad? Lo que hizo Cristo para salvar a todos, pero no todos quieren entrar al barco, no todos están dispuestos a humillarse para entonces aceptar esta salvación que Dios nos ofrece. Así que hay mucho orgullo en el mundo, definitivamente lo hemos estado estudiando, es parte de un pecado muy arraigado con el que nacemos y lo combatimos tratando de entenderlo, buscando ser humildes. El orgullo es una parte natural del ser humano, pero la humildad es antinatural. Ningún ser humano nace humilde, ¿verdad? Y es lo que Dios quiere lidiar primero con nosotros, que nos humillemos, que lo reconozcamos, porque Dios nos va a restaurar y sabemos que pronto va a reinar sobre todo el mundo. Así que me regreso a la presentación, el libro de Zacarías. Vamos a iniciar entonces con esta presentación de este hermoso libro. Es un mensaje, el profeta Zacarías nos presenta un mensaje de esperanza y de restauración para el pueblo de Israel, evidentemente, pero también vamos a encontrar ahí a las naciones gentiles que han de alcanzar la salvación, porque por medio de Abraham, de Isaac y de Jacob viene el pueblo de Dios, y por medio de este pueblo es que viene nuestro Mesías. Jesús, siendo judío, nos trae salvación tanto a judíos como a gentiles, porque Dios nos ha prometido un reino futuro glorioso, sin, sin contaminación, y Dios tiene mucho que decirnos acerca de este futuro reino que estamos esperando. Antes de entrar a eso, vamos a estudiar quién fue Zacarías. Zacarías, el profeta, también se le conoce como hijo de Berequías, y su nombre significa Jehová recuerda. Eh, este es un autor postexílico. Quiere decir que ya una vez que estuvieron en el exilio, sabemos que duró 70 años el exilio de la nación de Judá o del reino de Judá en Babilonia, que después fueron conquistados los babilonios y derrotados por los medos y los persas. Y es que por medio de el rey Ciro se permite el regreso a su tierra. Ellos sí regresan del exilio, no así en la nación de Israel, el reino del norte, que fueron llevados al exilio por los asirios. Ellos nunca más regresan porque simplemente fueron absorbidos, perdieron su identidad, los dispersaron. Así que el mensaje de Zacarías es llamar a Israel a recordar las promesas de Dios y a regresar a Él con un corazón arrepentido. Siempre Dios pide nuestro corazón, pero un corazón arrepentido. Y para arrepentirse se necesita reconocer que estamos mal. Y para reconocer que estamos mal se necesita de mucha humildad. Y nuestro Señor Jesucristo fue el hombre más manso y humilde, ¿verdad? La fecha de escritura en su contexto, bueno, yo les decía que fue escrito en un periodo post-exílico, ya cuando estaban regresando los judíos del exilio babilónico a su tierra, a su nación, para reconstruir el templo, para reconstruir los muros. Estamos situándonos en la época de Esdras, Nehemías, ¿verdad? Sabemos que el regreso se dio en tres etapas. La primera oleada, donde regresan cerca de 50,000 judíos a su tierra, fue encabezado y liderado por el gobernador Zorobabel. Él es un descendiente de David, el rey David. Así que, y junto con Zorobabel, viene Josías, que también él era sacerdote. Entonces tenemos el sacerdocio de Josías y el liderazgo monárquico davídico de Zorobabel. Así que la profecía se da entre el año 520 y el 518 antes de Cristo. Esto es muy importante tener el contexto para poder nosotros comprender el mensaje de esperanza y restauración que Dios ofrece a su pueblo en medio de la oposición, en medio de la dificultad, porque siempre hay dificultades. Cuando Dios quiere hacer su obra, ¿verdad? Siempre va a haber una oposición.
porque sabemos que este mundo es gobernado por personas malas. Todos estamos torcidos, todos tenemos el pecado que nubla nuestro entendimiento y nos hace y nos impide seguir la voluntad de Dios. Pero también el apóstol Pablo nos dice que también hay un reino espiritual que se opone y se resiste a todos los planes de Dios. Así que con eso tenemos, ¿verdad? Entre nuestra naturaleza pecaminosa que siempre va a buscar como primera opción hacer lo malo, ¿verdad? Lo que no es la voluntad de Dios. Y tenemos también a Satanás, el grande adversario de Dios. Y cuando ellos regresan, se encuentran con una tremenda oposición. Sabemos que el rey persa Ciro, en el año 538 antes de Cristo, emitió un edicto donde se le permite a los cautivos de Israel, porque ya es el reino solitario, ¿verdad? Regresar a su tierra. Aproximadamente 50,000 personas regresan en el primer regreso a su tierra y se empiezan a cumplir las profecías que Dios había dado ya a otros profetas. Zacarías fue contemporáneo de Jeremías y Ezequiel, pero también sabemos que Dios usó a Ageo y a Zacarías para darles un mensaje de aliento a estos líderes, Zorobabel y el sacerdote Josué, perdón, decía Josías, pero es Josué, para que tomaran ánimo para la reconstrucción. Ellos habían encontrado mucha oposición de los pueblos que ya eran ahí vecinos y los judíos que regresaron se vieron envueltos en otras prioridades. La apatía los envolvió y era mejor reconstruir sus casas, sus tierras e incluso adornarlas, ¿verdad? Y no habían puesto como prioridad a Dios. Dios no podía bendecirlos si no lo ponen a Él como prioridad. Y esto se sigue cumpliendo hoy en día para ti, para mí. Si no ponemos a Dios como una prioridad en nuestra vida, por más que nos afanemos en todo, en encontrar todas las bendiciones y todas las cosas buenas que Dios, claro, que desea para nosotros, y si no lo ponemos a Él como prioridad, nada de eso va a funcionar. Así que Dios en su misericordia los llama al arrepentimiento. Ellos habían detenido por un periodo de 16 años en la reconstrucción, sufrieron amenazas, fueron intimidados, pero Dios usa al profeta Ageo y a Zacarías para darles ánimo. Y la idea es que también Dios nos anime a ti y a mí que estamos luchando con diversos problemas, ¿verdad? Para que no nos dejamos, no nos crucemos de brazos, no nos sintamos, no nos quedemos sentados y inmóviles. Dios quiere infundirnos ánimo a ti y a mí, y Dios nos quiere motivar porque ahora somos parte también de su pueblo, a que no nos quedemos sin acción. Tenemos que ser personas esforzadas, y el profeta Zacarías y Ageo como instrumentos de Dios, infundieron la fuerza y el valor necesario para seguir construyendo el templo, el lugar que Dios escogió donde podía habitar su presencia. Hoy en día tenemos algo mucho mejor que un lugar, ¿verdad? Un edificio. Ahora tenemos un templo que es nuestro cuerpo, y el Dios mismo ya no viene a habitar en un templo hecho por manos de hombres, sino viene a habitar directamente en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Así que tenemos que poner toda nuestra atención en esto, porque este mensaje vamos a ir viendo cómo lo podemos aplicar hoy en día a nuestra vida personal. Según el pastor John MacArthur, en su comentario, de todos los libros del Antiguo Testamento, Zacarías es el libro más mesiánico y escatológico del Antiguo Testamento. Mesiánico porque habla mucho acerca del Mesías, del Redentor, de quien pondría fin al reinado de Satanás y sus huestes de maldad en este mundo. Y escatológico porque predice cómo Dios, cuáles son los planes de Dios para el establecimiento de su reino en este mundo, en este planeta. Así que Zacarías está entrelazando las profecías entre la restauración de Israel, pero también las visiones futuras del reino de Dios en este mundo. A través de este escrito, de esta profecía,
se nos da un mensaje que trasciende todo contexto histórico y apunta hacia casi 2500, 2700 años en el futuro, hacia la llegada del Mesías. Bueno, sabemos que Jesús vino por primera vez 520 años, 530 años después de esta profecía, pero vendrá por segunda vez para establecer entonces ese reino donde gobernará la paz y la justicia de Dios, porque Dios mismo será su rey y su gobernador. El capítulo 1, vamos a entrar en contexto. El capítulo 1 comienza con, con un llamado al arrepentimiento. El capítulo 1 empieza Dios a hablarle a su pueblo diciendo así. En lo que abre mi Biblia, yo los invito a que abran la suya, si la tienen ahí en su casita. En Zacarías capítulo 1, verso 3, dice así la profecía. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no entendieron ni me escucharon, dice Jehová. Y aquí nosotros entonces entendemos que como no hicieron caso a la voz de Dios que los llamaba a ser personas que se volvieran a Él, entonces Dios los entrega al reino del norte, al exilio asirio, y al reino del sur, con el exilio babilónico. Y no entendieron. Hay una además, dice, no sean como sus padres, que no entendieron y no se volvieron de sus malos caminos. Este es un mensaje de arrepentimiento, es una llamada de Dios para que no, lo que nos pide Dios es que confesemos nuestros pecados, los reconozcamos y nos apartemos. Jehová no es un Dios que reacciona como reaccionamos nosotros. Ah, no me obedeciste a los hijos, ¿no? Que luego nos llegan a exasperar. Y sobres, ahí viene la vara de la corrección. Dios no es así. Sabe corregir a sus hijos, por supuesto. Sabe cuál es la medida justa del castigo. Pero Dios siempre nos invita por la buena. Arrepiéntete, arrepiéntete porque si no te arrepientes, no puedo bendecirte. Vuélvete a mí y entonces abriré las ventanas de los cielos, como vamos a estudiar que dice Malaquías. Dice el verso 12, respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Llevaban 70 años en la cautividad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar airado con nosotros? Y la respuesta que da Dios es una respuesta, pues hermosa, ¿verdad? Todos quisiéramos escuchar lo mismo. Dice, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. Aquí está la misericordia de Dios, que es grande. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Dios es un Dios que siempre está dispuesto a perdonar, pero Él perdona cuando hay un arrepentimiento. Y el arrepentimiento incluye muchas cosas. Entre ellas es detenerse, ¿verdad? Dolernos por las cosas que estamos haciendo mal, reflexionar en ellas y irnos en otra dirección. Si el pecado nos estaba llevando en una dirección, bueno, pues ahora en mi arrepentimiento me detengo, me lamento, ¿verdad? Hay un duelo por el pecado y entonces me voy en la dirección que Dios quiere, en la que vaya. Y cuando hacemos eso, Dios extiende su misericordia y detiene su castigo. Y eso lo estamos viendo que lo hizo aquí con la nación de Israel. Me voy a regresar a la presentación para ir ilustrando paso a paso.
Lo primero, entonces, capítulo 1, Dios llama a arrepentimiento a su pueblo, porque Dios está dispuesto a volver su misericordia y restaurarlos. Pero en esta restauración también les trae esperanza y un nuevo comienzo para la restauración de la ciudad sagrada. Sabemos que la restauración del templo no fue ni la sombra del templo, de lo que fue el templo de Salomón, que cuando estudiamos y leímos el Antiguo Testamento, cuando Salomón hizo el templo, pues era simplemente maravilloso y muy ostentoso, todo hecho con maderas preciosas, forradas con láminas de oro y todos los utensilios del templo eran de oro finísimo, oro puro y macizo, ¿verdad? Así que cuando ellos reconstruyen ahora el templo, después de 16 años de estar en inactividad, no se parecía ni poquito a lo que era antes. Sin embargo, Dios dice, ahora la gloria de este templo será aún mayor. Y no sabíamos por qué. Lo estamos descubriendo, ¿verdad? ¿Por qué lo decía? Porque simplemente Dios tenía unos planes todavía más hermosos para ello. En el capítulo 2, vamos, la profecía nos enseña que el reino de Dios es, que Dios establecerá tiene elementos de diversidad y unidad. ¿Por qué? Porque Dios va a establecer un reino donde no solamente judíos van a estar participando en él, sino también gentiles. Y esto nos vuela la cabeza. Bueno, si fuéramos judíos, de veras ni lo entenderíamos, ¿verdad? Y no lo entienden a la fecha. ¿Cómo es posible que que Dios sea inclusivo? Pues sí, sí, ahora ya saben que todo es inclusivo, ¿verdad? Pero no, lo que Dios está incluyendo es y diversidad de pueblos, de naciones, de lenguas, de culturas, pero todos son personas redimidas. Va a ser un reino de redimidos que abarca tanto judíos como gentiles. Así que en este reino no es necesario, como lo expuso en la reprensión el apóstol Pablo a los Gálatas, que los gentiles se convirtieran en israelitas, en judíos. No, no es la intención de Dios. Desde Zacarías lo podemos comprender. En su lugar se van a unir como un solo pueblo. Entonces, dentro de la inclusión también hay unidad, que eso es súper importante, que seamos unidos, porque somos un solo pueblo o un solo reino gobernado por un mismo Dios y un mismo rey. Este principio de unidad y diversidad refleja la grandeza de Dios dentro de su plan redentor para toda la humanidad. ¿Y dónde lo dice esto? Bueno, vamos a la escritura, vamos al capítulo 2 y vamos a leer. Yo quiero abarcar todo el libro de Zacarías, así que tenemos que ir haciendo estos, tenemos que ir quitando esto, ¿verdad? Irnos rápido. Dice, canta alegre, hija de Sión, dice el capítulo 2 verso 10, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová, hija de Sión. Sión es también Jerusalén. Sión y Jerusalén es lo mismo, son sinónimos. Es la nación de Dios, es el pueblo de Dios. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, dice el profeta Zacarías. ¿Cómo? ¿Naciones gentiles? Aparte de los israelitas, ¿va a haber otras naciones? Sí. Y dice Dios, y me serán por pueblo. Dios está incluyendo dentro de sus planes redentores no solamente a judíos, sino a muchas naciones, ¿verdad? Y moraré en medio de ti. Entonces conoceráis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerán aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová porque él se ha levantado de su santa morada. Y luego dice en el capítulo 3, me voy a brincar al 3.
verso 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir con ropas de gala. Ese es nuestro Dios. Y esto lo hace Dios no porque sea injusto para quitarnos el pecado nada más así, como en este lenguaje simbólico dice, quítale las vestiduras viles y ponle ropas de gala. Para hacer eso, Dios tenía un plan, él tenía que cumplir su justicia y necesitaba entonces a un cordero que quitara el pecado para que esas personas pecadoras con vestiduras viles pudieran ser vestidas de ropas de gala. Y estas vestiduras de gala son necesarias para poder entrar a las bodas del Cordero, que es con lo que se inaugura el reino de Dios. Nadie que no esté preparado y vestido correctamente para la gran fiesta de Dios podrá participar de ella. Y Jesús lo expuso en algunas parábolas en el Nuevo Testamento. No me voy a meter ahí en ese tema, pero yo estoy seguro que muchos de ustedes lo están entendiendo. Después dice el verso 5, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Dice el verso 8, escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Ese siervo, el renuevo, sabemos que se cumple en la figura de Jesucristo. Jesucristo es el renuevo de Dios. Y sabemos que Jesucristo es rey, pero también es sacerdote. Jesucristo cumple con las dos funciones de rey como Zorobabel y de sacerdote como Josué. En Cristo podemos encontrar ambos oficios cumplidos. Él es el renuevo de Dios. Dice, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta túnica, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En un día Dios iba a terminar, así como en un día entró el pecado a la humanidad, en un día Dios lo quitaría. Y esto se cumplió cuando Cristo resucita y sale de la tumba. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Ah? Eh, dónde está la victoria del pecado si Cristo lo derrotó? Y Dios es tan maravilloso, tan fuerte, tan poderoso, que Él podía hacer todo esto, en verdad. Así que me cambio la presentación para seguir avanzando. Dios está estableciendo un reino diverso y unido. Ahora, la obra no depende de la fuerza de su pueblo. Qué bueno, ¿verdad? Que gracias a Dios que no depende de nuestra fortaleza física o mental. La obra depende de Dios. Dice el verso 4, el capítulo 4, verso 6, ahí para que lo amarilles ahí en tu Biblia, lo subrayas, lo memoricemos. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios va a cumplir su propósito no porque seamos los mejores. Dios no nos escogió porque seamos los mejores, sino porque ahora Dios, el Dios todopoderoso que quitó el pecado del mundo en un día, ahora habita dentro de nosotros. No es con nuestra fortaleza física, no es por lo inteligentes que somos. Miren, de lo vil y lo menospreciado Dios escogió para avergonzar a los fuertes y a los sabios de este mundo. Así que esto no es una alabanza para nosotros. No somos mejores que nadie, pero somos redimidos. Y eso es toda la diferencia porque no es con nuestra fuerza, sino, como lo dice esta profecía, no es con espada ni con ejército, sino es por medio del Espíritu de Dios que podemos encontrar victoria. Eso nos debe de dar a ti y a mí, así mira,
así un apapacho a nuestro corazón, porque Señor, pues yo como, ¿de dónde? Yo no soy ni tan fuerte, ni tan listo, ni tan sabio, pero no es con mi fuerza, es con tu Espíritu Santo. Me regreso aquí a la presentación. Vamos a seguir explorando esta hermosa profecía de Zacarías. Jerusalén es establecida entonces como la capital del futuro reino milenial. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 8, donde Dios está estableciendo a Jerusalén como la capital del reino. Todo reino necesita una ciudad capital. Aquí en México, pues teníamos el Distrito Federal, ahora se llama Ciudad de México. Pero en el reino de Dios se llama Sión, que es Jerusalén. Dice así, voy a poner la Biblia en el capítulo 8, verso 3. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Si ustedes han visto a la ciudad de Jerusalén, que hay muchas fotografías, pues se ve la cultura judía, es una capital que está al este del Mar Muerto, en una zona muy elevada, por eso siempre dice subiremos a la ciudad, bueno, pues porque está en un lugar elevado, por eso dicen subamos a Jerusalén, porque está en una cordillera. Pero el templo y la ciudad de Jerusalén, que está amurallada, la ciudad antigua, está sobre un monte en particular. Eso es lo que nos dice aquí la escritura. Ese monte donde está la ciudad antigua, la ciudad de la verdad, se llamará monte de santidad. Eh, Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano, por la multitud de los días. En ese tiempo, cuando Dios establezca a Jerusalén como la capital del reino, vamos a encontrar entonces que va a haber armonía en la convivencia de los habitantes de la santa ciudad, de la ciudad antigua. No va a ser diferente a lo que hoy podemos encontrar. Bueno, sí, muy diferente porque va a haber paz, ¿verdad? Hoy en día, si han visto documentales o reportajes o noticieros de Jerusalén, pues están los soldados, ¿verdad? Israelitas y los jóvenes tienen que hacer su servicio social 2 años, tienen que estar sirviendo como soldados y los entrenan. Saben disparar rifles de asalto, saben defenderse. ¿Por qué? Porque ahí cualquier loco musulmán ataca a los judíos y los apuñala y los quiere matar, los quiere atropellar. Por eso se vieron en la necesidad, Benjamín Netanyahu, de levantar un muro para separar Jordania de Israel. Un muro como el que tenemos aquí en el norte de nuestra frontera, ¿verdad? Pero en aquel tiempo va a haber convivencia y va a haber armonía. Los ancianos estarán por las calles confiados, no va a haber peligro, va a haber paz. Incluso los animales habrán perdido su ferocidad y va a ser la ciudad más segura del mundo. Todos van a disfrutar de gozo y de la seguridad con la presencia de nuestro gran rey, nuestro Señor Jesucristo, gobernando desde ahí, desde Palacio Nacional, ahí en la ciudad antigua de Jerusalén, el monte de Sión, ¿verdad? Eh, Eso va a ser maravilloso. Así como lo traté de ilustrar en esa fotografía, no va a ser diferente a esto. La gente va a convivir en paz y tranquilidad, una vida plena, una vida longeva, porque Dios habrá quitado ya, erradicado la maldición de la naturaleza y el cáncer y todas esas enfermedades que nos aquejan y que acortan nuestros días. Bueno, aquí ya vamos a ser longevos nuevamente, como fueron longevos Adán y Eva y varias generaciones después de ellos. Y entre ellos, ¿quién fue el más longevo de los seres humanos? Matusalén. A ver, ahí pónganme en el chat cuántos años vivió Matusalén. Pero Adán no se quedó muy lejos, así que si pueden investigarlo, pónganlo en el chat. Y ahora en el examen final les voy a dar un punto extra. Nada, no es cierto. No va a haber examen.
Pero sí, realmente va a haber longevidad, todavía va a haber vejez, porque es un reino intermedio y es a donde quisiera yo llegar. El Mesías, el Mesías nos muestra humildad. Y en los cuatro evangelios, los cuatro citan la profecía de Zacarías 9:9. ¿Qué dice Zacarías 9:9? Vamos a ponerlo aquí en la pantalla. El gran Dios, creador todopoderoso, dice así: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, que y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Así que por eso Dios, Jesús tenía que cumplir esta profecía y lo hizo. Lo hizo, está en los evangelios, Mateo 21:5, Juan 12:15. Nos muestra en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, porque la gente conocía esto, pero no podemos juzgarlos. Imagínense que pongamos unos puntos en una hoja, unos puntos separados y decimos, a ver, ¿qué imagen es esta? Y solo vemos puntos. Pero ahora en el Nuevo Testamento, con la Biblia terminada, pues ya se forma una figura perfecta que no nos cuesta trabajo unir todos los puntos. Así es la profecía del Antiguo Testamento. La gente la tenía, pero no la podía entender como la entendemos nosotros, porque la revelación no estaba completa. Y ahora, con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros, es más fácil, o mejor dicho, es la única manera de poder comprender la Biblia. Así que, aunque toda esta profecía estaba ya escrito con muchos años de antelación, la gente no era incapaz de reconocerla. ¿Por qué? Porque todavía no comprendían con profundidad el plan de Dios, porque a Dios así le plació. Eh, el Mesías, rey sobre las naciones, dice el verso 10, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y habrá y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. El reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino milenial, se extenderá a todo el planeta Tierra, no solamente el Medio Oriente, ¿verdad? Sino va a ser de mar a mar, del Pacífico al Atlántico, del Índigo hasta la Antártida. Eh, Dios va a establecer por medio de este rey un gobierno justo y un gobierno eterno. Va a haber paz y justicia como norma. Sin embargo, en el capítulo 14, que innumerables veces, ahora que hemos estado estudiando la profecía, la escatología en otros profetas, vemos que Zacarías 14 es sumamente escatológico. Aquí en el capítulo 14 vamos a encontrar una revelación poderosa acerca de este futuro reino que Dios va a establecer y que Jesucristo, eso es cuando empezó a predicar en los evangelios, decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él era el rey y estaba ya en este mundo. El reino de Dios no podía estar más cerca que cuando estuvo Cristo aquí la primera vez. Sin embargo, no había llegado, no se había establecido, se había solamente acercado. Pero en el capítulo 14 vamos a encontrar cómo Dios lo va a establecer en este mundo. Eh, Me voy a brincar algunas cosas, algunos capítulos, como ya brinqué al capítulo 14. Pero aquí vamos a ver en este capítulo cómo Dios establece que en este tiempo ninguna nación, ningún pueblo va a adorar a otro Dios que no sea el único Dios verdadero y que va a estar gobernándonos de cuerpo presente, ¿verdad? Desde Ciudad Santa. Así que este pasaje y este último capítulo nos muestra la culminación del reino de Dios y la unidad de todas las naciones bajo su soberanía. Eh, Dice así el verso 14, lo voy a poner aquí en pantalla.
Vámonos al verso, vamos a leerlo. Dice, he aquí, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. El día de Jehová no es un día padre, es un día horrible. Nadie va a querer estar ese día en este planeta porque el día de Jehová es un día de ira. Va a ser un periodo de tiempo, no de 24 horas, sino van a ser 7 años donde vamos a ver a un Dios airado a causa del pecado de la humanidad que ha llegado a su límite, a su colmo. Y ya lo estamos alcanzando con tantas cosas. El día de Jehová para los judíos que estén en ese tiempo viviendo será un día horrible, un periodo de tiempo de muerte, destrucción, persecución, porque serán repartidas todas sus pertenencias y todo lo que tienen. Dice, serán repartidos sus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones gentiles, entiende que son las gentiles, para combatir contra Jerusalén. Ahí viene la guerra del Armagedón. Y la ciudad va a ser tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo será cortado de la ciudad. Por eso Jesús les advirtió cuando en Mateo capítulo 24, cuando se acercan sus discípulos, dicen, Jesús, dinos, ¿cuándo será el fin cuándo va a ser el fin de todas las cosas? Y él dice, cuando oigan acerca de la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan al campo y los que estén en el campo no regresen a sus casas, porque va a ser un momento donde 2/3 de los judíos van a ser muertos, pero tú y yo no tenemos de qué preocuparnos. Creemos que la iglesia para ese tiempo ya estaremos en la presencia de Dios en las bodas del Cordero, pero los judíos ese remanente que se habla una y otra vez en los profetas menores, ese remanente de judíos van a creer en el Mesías y por lo tanto encontrarán salvación, pero van a padecer la persecución a causa de sus enemigos, como lo dice Zacarías. Pero el verso 3 dice, pero después, antes de que sean exterminados, una nueva eh, un nuevo intento de exterminio de los judíos, un nuevo holocausto. Dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, donde un ángel terminó con no sé cuántos miles, no recuerdo, miles de asirios que estaban acampando ahí afuera de la ciudad, 50,000, 80,000, no recuerdo. Pero dice, en aquel tiempo entonces Dios mismo va a pelear y va a defender a su pueblo. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén. Este monte de los olivos normalmente es un monte del que se toman las fotografías de la ciudad santa, que se ve la cúpula dorada y se ve el muro de la ciudad antiguo, y está lleno hoy en día de tumbas. Todo el monte de los olivos es como un cementerio. Si han visto fotografías, es un lugar impresionante. Bueno, pues ahí el Señor va, cuando venga, ahí van a pisar sus pies. Se van a firmar en ese monte que está enfrente de Jerusalén al oriente, en el monte de los olivos, que se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Se va a partir el monte y esto es literal. Aquí no hay ningún simbolismo, es muy literal lo que estamos leyendo. Eh, y esto también lo encontramos en Los Ángeles, cuando Cristo asciende a las alturas y se aparecen unos ángeles, dice así el libro de los Hechos de los Apóstoles, y habiendo dicho estas cosas, refiriéndose a Jesús, viéndolo ellos, Jesús fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Recordemos que cuando Jesús se transfigura, que lo acabamos de estudiar el jueves en el estudio del Evangelio de Marcos, durante la transfiguración de Jesús, se hizo como una nube, ¿verdad? Y entonces apareció Elías y Moisés juntamente con Cristo y Cristo glorificado con ropas resplandecientes. Él mostró su gloria, ¿verdad? Como
lo que Él es, el Dios eterno. Y esta nube sale de la nube que los envolvió, se oye la voz del Padre, ¿verdad? Que dice, este es mi hijo en quien tengo complacencia, mi hijo amado, a él oíd. Y la nube también es la nube que estuvo guiando a los israelitas durante el desierto. La nube representa la gloria de Dios. Dios el Padre vino por Jesucristo y se lo llevó en su gloria, ¿verdad? A los cielos. Dice el verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este es el mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, y así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bueno, Zacarías nos está presentando una visión de cuando Jesús regrese por segunda vez a establecer su reino. Ese mismo monte por el cual Jesús se elevó y que hubo decenas de testigos de la ascensión de Cristo, ahora Cristo va a descender y va a regresar para establecer ese reino, para terminar con todos los enemigos de su pueblo. Eh, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que oísteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Aquí no pone tu nombre ni el mío, pero ahí venimos, hermanos, ahí venimos en el mitote con nuestro Señor Jesucristo, que va a gobernar este mundo. Ahí aparecemos nosotros, la iglesia y todos los santos que que ya hayan partido y estén en su gloria. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni luz oscura. Así que en esta visión del reino, como se va a establecer, va a haber también muestras de la naturaleza, porque estas señales cósmicas, donde va a ser un día que no habrá ni luz ni oscuridad completa, ni luz completa, son tiempos de tribulación, tiempos de sufrimiento, de persecución, y estos eventos estarán marcados por estas señales cósmicas que nos está advirtiendo la palabra de Dios. Así que no es algo deseable, no hay que pedirle a Dios, ¿verdad? Más que estar en su presencia, que Dios nos libre, porque van a ser cosas terribles que van a acontecer al principio, porque Dios está purificando el planeta. Pero después dice, y Jehová, el verso 9, será rey sobre toda la tierra. Cuando Dios haya terminado con todos sus enemigos, los enemigos de su pueblo, entonces dice que Dios, su nombre va a ser sobre toda la tierra. No va a haber ahora adoradores que del santo no sé qué, o que de la flaquita, o que de la virgen de no sé qué. No, todo el pueblo, todo el mundo, todas las naciones van a adorar al único Dios verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. Toda la tierra se volverá como llanura, desde Geba hasta Rimón, desde el sur al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín y hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey. Así que yo quisiera aclarar, aprovechando que estamos aquí en este capítulo, acerca de los sobrevivientes. Va a haber sobrevivientes gentiles que entren al reino milenial. Vamos al verso 16 de Zacarías 14. Dice así, va a haber mucha gente que muera, sí, judíos que mueran, sí, pero va a haber un remanente judío que va a creer en Cristo y que va a entrar al reino de los cielos. Pero dice el verso 16 que va a haber sobrevivientes de todas las naciones, gente que se escondió, gente que por la soberanía de Dios pudieron sobrevivir a los terremotos, los incendios, la hambruna y tantas cosas que Apocalipsis nos da mayor detalle de toda la muerte que va a haber en la tierra. Dice, y todos los que sobreviven de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los
tabernáculos. Así que estos sobrevivientes van a hacer la voluntad de Dios. Estos sobrevivientes humanos no regenerados, con cuerpos de carne y hueso como hoy en día tú y yo tenemos, que no sean transformados en el arrebatamiento ni en la resurrección, estas personas naturales van a trascender y van a pasar al reino milenial. Y ellos, que son, todavía hay pecado en ellos, dice, acontecerá que, lo, que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. O sea, todavía va a haber un remanente de pecado. ¿Por qué? Porque hubo sobrevivientes que entraron al reino de panzazo, ¿verdad? Pero son personas no regeneradas. Si nosotros tenemos el honor y el privilegio de ser llevados a la presencia de Dios en el arrebatamiento de la iglesia, o el Señor nos llama por su soberanía a su presencia y este cuerpo lo mandan a jardines del recuerdo, Dios nos va a resucitar, es decir, la resurrección no es que estemos dormidos, ¿verdad? No, sino que nuestra alma va a ser revestida de un nuevo cuerpo, esa es la resurrección. Pero un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no es de carne y hueso como el que tenemos hoy en día, un cuerpo que no envejece, que no va a tener hambre ni sed, que no se va a cansar, no va a tener necesidad de dormir, un cuerpo perfecto, ya no vamos a estar sujetos a las leyes del pecado, vamos a ser justos, vamos a ser glorificados, como yo les comentaba, como los ángeles del cielo. Sin embargo, estas personas, estos sobrevivientes que pasen al reino milenial, van a tener que ser gobernados con vara de hierro, para corregirlos, porque después del reino milenial va a haber una revelación y un nuevo Armagedón, también se le conoce la guerra de Armagedón, donde se van a rebelar contra Cristo y contra sus santos, y entonces Dios termina con todos estos rebeldes y inaugura, bueno, viene el juicio del trono blanco y después inaugura el reino eterno de Dios, donde ya no va a haber pecado, donde ya no va a haber personas que hayan sobrevivido. Ya estaremos ahí los que tengamos que estar. Por eso lo podemos dividir todo esto en el reino actual o el mundo actual, el reino milenial y el reino eterno. Son las tres etapas del gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Primero estamos la edad presente. Aquí estamos sufriendo entre tentaciones, desempleo, enfermedades, vejez, y tantas cosas horribles, espirituales y carnales. Es el único mundo que conocemos, es la edad presente. Después viene el reino milenial. En este periodo, Cristo mismo está reinando la tierra desde la santa ciudad, la capital del reino, Jerusalén, y Él está gobernando y estableciendo justicia y castigo sobre aquellos que no siguen sus caminos. Y este periodo tiene un tiempo, por eso es milenial, 1000 años. Después de los 1000 años viene una revelación y ahí ni tú ni yo tenemos que preocuparnos porque para entonces nosotros seremos perfectos como los ángeles, pero las personas naturales que hayan sobrevivido al apocalipsis, ¿verdad? Y que hayan pasado al reino milenial, de ellos todavía tienen que pasar la prueba. Tú y yo ya, palomita, hermano. La salvación no se puede perder. Pero todas estas personas se van a multiplicar, van a tener 1000 años para tener descendencia. Entonces el mundo se va a repoblar. Tú y yo ya no vamos a volver a tener hijos. Algunos escatólogos dicen que sí. No, hermanos. La Biblia dice que no, que en el reino de los cielos no se casan ni se dan en casamiento. Pero sí va a haber personas con cuerpos naturales que sí van a tener la posibilidad de tener descendientes y de vivir muchos años, como lo hizo Adán y Eva, que llenaron la tierra de hijos e hijas, como lo dice Génesis, el libro de Génesis. Así que en este reino milenial que va a tener un fin y va a terminar en una guerra, en otra guerra de Armagedón, eh, después del juicio del trono blanco se va a establecer ahora sí un reino que es eterno, donde representantes de todas las naciones, judíos y gentiles,
van a vivir en perfecta armonía bajo la autoridad de Cristo, cumpliendo su voluntad sin necesidad de castigo, y además lo va a hacer desde una ciudad que va a descender del cielo. La Nueva Jerusalén, un edificio que tiene la misma anchura, su anchura y su longitud y su altura tienen las mismas medidas. Puede ser un cubo, son 2.500 metros, 2.500 kilómetros de arista, que las únicas dos figuras geométricas que pueden cumplir donde la anchura, la longitud y la altura sean las mismas, puede ser como un cubo o puede ser también como una pirámide, ¿verdad? La altura de la pirámide y la base de la pirámide, cualquiera sea como sea, Dios va a hacer descender una nueva ciudad, la nueva Jerusalén, y Dios va a hacer un nuevo universo. El cielo y la tierra pasarán y Dios establecerá un nuevo mundo donde ya no habrá más mar. Y todo esto lo dice la escatología y las promesas de Dios. Así que yo no sé tú, pero yo pienso que todo esto nos debe de animar a todos a seguir viviendo de una manera justa y piadosa, agradable a Dios, que Dios nos ha dado palabras de esperanza. Las cosas no se han terminado. Tenemos que seguir peleando la buena batalla de la fe. Para eso se necesita un arrepentimiento sincero. Señor, perdóname, no lo he hecho bien. Ya estoy grandote o grandota y me sigo equivocando. Perdóname, Señor. Extiende tu misericordia. Y la Biblia dice que en la sangre de Cristo hay provisión para el perdón de pecados, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de nuestra maldad. Eso lo dice la primera epístola de Juan, capítulo 1, verso 9. Cristo nos sigue extendiendo amor y compasión y misericordia. Tenemos el poder del Espíritu Santo para superar todos los obstáculos que se nos presentan. Aunque nos equivoquemos, Dios no nos juzga, nos anima, nos exhorta, nos levanta los brazos y nos dice, sigue peleando, ¿no? Perdiste una batalla, pero la guerra sigue en pie, sigue peleando. Nuestra dependencia tiene que ser entonces del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos tener esa fuerza que el Espíritu Santo nos da? Mediante la lectura y la meditación de la Biblia. Solamente la Biblia es capaz de santificarnos. Solamente la Biblia nos puede infundir aliento y esperanza. Tenemos que ser personas que nos esforcemos, al menos no que lo logremos, pero que haya un esfuerzo, que Dios vea un esfuerzo en nuestro corazón de querer hacer las cosas bien, de vivir en santidad, de derrotar nuestros pecados, las tentaciones, todo aquello que nos resulta atractivo, que se llaman concupiscencias, pero que sabemos, porque el Espíritu Santo nos lo ha dicho y nos lo dice la palabra de Dios, que son cosas que no agradan a Dios. Así que vivamos con fe, con esperanza, con ánimo y tomemos, ¿verdad? Con una mano la espada y con otra mano la cuchara para que Dios sigamos trabajando en la obra de Dios, como lo hicieron Esdras y Nehemías, Zorobabel y Josué, y pudieron reconstruir el templo, y después vino Esdras y Nehemías para reconstruir los muros. Así que la obra no ha terminado. Tenemos que ser personas fuertes, valientes, que confiemos en Dios para seguir peleando de aquí en adelante todas nuestras batallas. Así que eso ha sido todo por hoy, por este estudio del libro de la profecía de Zacarías. El próximo lunes, si Dios nos lo permite, estudiaremos Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y con ello estaremos concluyendo con este gran estudio de un panorama breve del Antiguo Testamento. Oremos, familia. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque encontramos palabras de aliento, de esperanza. Señor, qué bueno que tú eres fiel a tus promesas y no eres como nosotros, infieles. Gracias, Jesús, por habernos dado una salvación tan grande. Ayúdanos a todos a no descuidarla. Bendice a todas y cada una de las familias aquí presentes, todos aquellos que lo estén estudiando, a lo mejor en una grabación en YouTube. Fortalece su fe, anímalo, Señor, como lo hiciste a esta generación. Anímanos también a nosotros a seguir dando la buena batalla y que Jesucristo siga siendo nuestro Rey y nuestro gran Salvador. Te lo pedimos para tu gloria, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Suscríbete al canal, sigue creciendo en la fe por medio del conocimiento de la verdad y para la gloria de Dios.